Unas pruebas, disculpen. Está con nosotros ahora Radaí apoyándonos. En la ocasión anterior fue Samara. Entonces, pues él también apenas está agarrándole la onda. Así es que nos disculpan un poquito también por eso. No pudimos transmitir por YouTube. Todavía nos siguen diciendo que no cumplimos con la regla. No sabemos a qué se debe. Porque nos pedían que hubiera 1000 personas, ¿no?, suscritas. Y no pudimos transmitir. Bueno, entonces estamos en Facebook Live. Les pedimos, como en otras ocasiones, que nos digan si se está escuchando bien, por favor, los que están siguiéndonos ahorita en Face. Y en YouTube también, ahí en WhatsApp, nos pueden también indicar, escribirle ahorita a Radaí si no están escuchando ahorita, si están simultáneamente con Facebook Live. Bueno, entonces, ¿ya, Radaí? Ok, bueno, entonces, acá están con nosotros varias compañeras y un compañero que lo están tomando presencial. También al ratito las voy a presentar a ellas, que se presenten igual Radaí. Entonces, bueno, voy a presentarme yo, aunque el burro al final debería de ser. Soy el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, soy egresado de la UNAM, de hace ya un buen de tiempo, 74, 78 para estar más precisos. Y pues desde aquellos años, o antes seguramente desde que uno era niño, está uno influenciado por la situación de las plantas con la familia, ¿verdad? Que les gusta a la mamá, a la abuelita, el entorno que se genere, pues es muy interesante. También se maneja, sobre todo en la medicina tradicional mexicana, que uno adquiere ciertos dones, tanto para aprender como para transmitir el conocimiento y también para hacer servicio, ¿no?, de consulta y tratamientos. Porque pues eso lo platicamos un poco en el curso de medicina tradicional. Lo digo eso, no todos potencialmente podemos ser instructores, pero en particular en esa generación de los 70s, todavía traíamos la influencia de los años 60, del 68, muchos de nuestros maestros fueron líderes del 68 en la Facultad de Ciencias, pues era la cuestión del compromiso social, de que lo que aprendamos regresemos al pueblo, porque el pueblo finalmente es el que está financiando las universidades públicas y eso es una obligación de alguna manera y una responsabilidad. Entonces eso muchos de nuestros maestros nos fueron muy insistentes en eso, ¿no? Y el clima, el ambiente ahí en la facultad siempre fue así. Entonces, bueno, nos decían también que aparte de las marchas, entrar en las protestas, debíamos ser excelentes alumnos y excelentes académicos. O sea que una cosa no justificaba la otra, ¿no? Entonces teníamos nuestros talleres aparte de las clases, o sea, no nos aburríamos con las clases, sino aparte teníamos y llegábamos como navajita a las clases. Entonces la pasión, despertar la pasión, el interés, el compromiso y la responsabilidad por nuestros conocimientos, por la vida, por las personas, ¿no? Y dentro de eso está la cuestión de la etnobotánica, del conocimiento tradicional de las plantas, el conocimiento en general de plantas medicinales, agrícolas, de uso alimenticio, etc. Y nuestros maestros pues nos dijeron igual al respecto, nos transmitieron de que no nada más era rescatar, revalorar, sino también nosotros añadirle más información en base a los estudios científicos y también eso reincorporarlo a su origen, que son las comunidades, los pueblos indígenas, rurales, etc. Bueno, y las plantas medicinales han jugado un papel muy importante en el desarrollo de mi profesión, aunque no he hecho investigación tanto fitoquímica, farmacológica, sí estuvimos trabajando ahí de taxonomía en los herbarios, varios herbarios, y sobre todo ya cuando nos venimos a Puebla y a Tlaxcala, en establecer cultivos, algunas parcelas, generar la licenciatura en biología en Puebla, que ya no nos tocó ver el resultado, nos vinimos a Tlaxcala, y acá en Tlaxcala pues se creó la licenciatura en naturopatía recientemente, la farmacia verde, también establecimos el jardín botánico en la universidad y una parte del jardín botánico de Tzatlán del gobierno. Y bueno, hemos hecho investigaciones, publicaciones, por ahí quiten sonidos, ¿quién tiene sonidos en los celulares? Entonces, hemos hecho algunas publicaciones, pero nos hemos dedicado más a la docencia, a la transmisión del conocimiento en las comunidades, en los hospitales integrales, por ejemplo, de Puebla, donde hay médicos tradicionales. Bueno, en este ámbito, entonces, estamos pues apenas iniciándonos como youtubers, ¿verdad?
Entonces, pues andamos todavía un poquito nerviosos, andamos un poquito aprendiendo, así es que nos disculpan. Bueno, miren, en el caso en particular de este curso de herbolaria para la mujer, podríamos dar, yo creo que hasta una licenciatura, porque es muchísima información y porque hay algo muy importante que a veces se nos olvida. Las mujeres, aquí están, la mayoría son mujeres, pues andamos 3 y 3, ahorita somos 3 y 3, pero a la mujer se le ha asignado, sin que ella supiera, y que incluso cuando estaba en el vientre materno, si iba a ser mujer, que es la responsable de la salud en la familia. Entonces ya sale y dice, pues tú vas a tener que responsabilizarte, pero ¿cómo quieren? ¿Que fue un designio divino o qué? Entonces, esto es algo que nos hace considerar que casi todas las terapias alternativas, las medicinas alternativas complementarias y demás, han sido impulsadas por la misma mujer. O sea, los hombres tendemos a ser más conservadores, ¿sí? Con la edad, con el tiempo, incluso jóvenes, a veces ya tienen pensamientos muy conservadores, como que nos da mucho miedo, mucha incertidumbre buscar otras cosas, ¿no? Y nos aferramos a algo y ya de ahí no lo soltamos. Y no es porque aquí la mitad sean mujeres y me vayan a echar por ahí algunos cuestionamientos, pero, o a la vez alabanzas, pero las mujeres han sido las motores principales del cambio, sobre todo en la cuestión de la salud, en la alimentación, etc. Pero eso no está reconocido por la sociedad. Y vamos a ver adelantito que por eso nuestro sistema de salud en Occidente es muy machista, ¿sí? Y vamos a ver un poquito por qué. Ahí en el grupo de Face de Herbolaria, el de Herbolaria Sagrada, yo hice ese planteamiento y muchos se molestaron, muchas y muchos, que no, que eres machista. Entonces, bueno, analicemos. Entonces, en el caso de Herbolaria para la mujer, podríamos dar una licenciatura, un diplomado, y no terminamos. ¿Por qué? Porque está inmersa el papel de la mujer en todos los ámbitos, no nada más en las plantas, sino en el reiki, en la acupuntura, etcétera, etcétera, otras terapias alternativas. Bueno, entonces, también en ese empoderamiento de la mujer, todas estas terapias, en particular la herbolaria, ha adquirido una relevancia muy grande, de tal manera que el 70% de la población en México, según datos de INEGI, usa alguna terapia alternativa, y de ese 70%, más del 80% ha usado alguna planta, si no es que el 100%, o sea, cuando éramos niños, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nosotros mismas, con nuestros esposos, ¿no? Que, ay, me duele la panza, ay, pues dale un tecito de estafiate, de boldo, etcétera, ¿no? De manzanilla. Entonces, hay un acercamiento. A mí me cuestionaron cuando vimos el grupo de WhatsApp de Mujeres Medicina, que va a ser un tema que vamos a tratar después, porque decían que por qué un hombre puede estar abriendo un curso de Mujeres Medicina, que debe de ser una mujer. Y bueno, a mí se me antojó, me gusta, me apasiona, y he sido parte de ese cambio, aunque sea varón. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, los que quieran administrarlo conjuntamente conmigo, que sean mujeres, pues órale. Porque es muy fácil criticar, decir algo, pero a ver, vamos a administrar grupos como el de 60,000 que tenemos en Facebook. Entonces somos varios administradores, algunas mujeres, otros hombres, y no, es muy difícil estar constantemente subiendo información, preguntando, revisando. Entonces, además de la cuestión de género, también es una responsabilidad y es un compromiso, como dije al principio. En este caso, el de Herbolaria para la mujer, su objetivo principal, esperemos que lo cumplamos, es dar algunos conocimientos básicos, información básica, experiencias básicas, para prevención y atención de algunos padecimientos frecuentes. Cuando decimos frecuentes, ¿a qué nos referimos? Dolor de estómago, mastitis, dolor en los ovarios, ¿a qué nos referimos? Bueno, debería de ser en relación ¿a qué? A lo que la población está dominando en este momento. Porque si nos vamos a las abuelas o tatarabuelas, eran otros problemas los que estaban presentes, ¿no? En las familias y en las mujeres. Es más, muchas de ustedes seguramente, si les preguntan a sus abuelas, les van a decir, no, pues eso de la menopausia, pues eso ni existía, quién sabe qué es eso, ¿no? De climaterio, pues quién sabe, son inventos, ¿no? ¿Por qué? Porque sus condiciones eran muy diferentes de alimentación, emocionales, se la pasaban pareando hijos, ¿no?
era a veces cada año un hijo y pues ni le daba tiempo. Cuando llegó la menopausia, pues ya cuando ya no pude tener hijos. Pero fuera de eso, pues ¿qué síntomas? No, pues nada, porque andaban en el campo, andaban en otras actividades y no tenían el tiempo de estar pensando en sus situaciones, ¿no? Con la pareja, con eso. Entonces era otra dinámica, otra alimentación más sana. Bueno, vamos entonces a ver, escogimos algunos padecimientos y yo les voy a pedir ahí que WhatsApp, ¿sí? Con Radaí, porque ahí Radaí es el que está checando el WhatsApp o en el Face, ustedes nos escriban algunas sugerencias de algunos otros problemas de salud que ustedes consideran que serían pertinentes que pudiéramos, aunque sea, comentarlos, si no nos da tiempo. A la siguiente, Radaí, por favor. Bueno, el temario es muy ambicioso, es el temario de un diplomado. Entonces vamos a tomar algunas cosas, algunos aspectos fundamentales y sobre todo ahora yo lo que van a ver en la siguiente lámina, lo que ahora incorporé son preguntas detonadoras. Si vemos en internet que es una pregunta detonadora, son preguntas provocadoras, ¿sí? Hay que ser provocativo o provocador en buen sentido de la palabra, porque estamos muy acostumbrados a que el maestro, todo lo que nos dice, todo es cierto, ¿no? No, hasta lo ponemos así en un altar o a la maestra, ¿no? Le damos de besos y, ay, ojalá que nuestro esposo y nuestra esposa fuera como la maestra, ¿no? Etcétera, o sea, y tendemos mucho a hacer eso, ¿sí? Bueno, y si el maestro, el instructor, el tutor les hace cuestionamientos y no les gusta, no, es muy malo, no, se la pasó cuestionándolos. Bueno, es que hay que despertar, nuestro cerebro tiene que funcionar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y si de repente algo nos molesta, no nos quedemos ahí, hay que superarlo, y sobre todo hay que analizar el por qué nos está molestando. Ahí está el origen de muchas enfermedades, ¿sí? Que no analizamos el por qué, las causas, el origen. Entonces les voy a dejar ahorita unas preguntas, no las vamos a resolver todas ahorita en este curso, pero van a quedar abiertas tanto en WhatsApp como en Facebook Live para que ustedes vayan dándonos comentarios y respuestas. Si no quieren contestar, no hay problema. Entonces, bueno, pues aquí originalmente éramos dos, la licenciada Samara, la naturópata Samara, ella es licenciada en naturopatía de la UAT, de aquí de la licenciatura que fundamos en Tlaxcala. No pudo venir ahora, pero en su lugar pues está Radaí, que al rato se presenta. Vamos a ver un esbozo general de medicina tradicional, aunque hay mucho material sobre esto, sobre lo que es naturopatía, herbolaria, fitoterapia, si hay diferencias o es lo mismo, por qué este triángulo, ¿sí? Bueno, más bien lo ponen generalmente como un triángulo, pero realmente la energía comprende todo esto. El triángulo de cuerpo, mente, espíritu o alma para otros autores. Y la energía, ¿dónde está? Pues está inmersa en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Forma parte de todo ello y a la vez lo conecta entre todo esto, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué somos los seres humanos o los seres vivos? Energía, ¿no? Aunque nos vemos materializados aquí, ¿no? Con diferentes cuerpos, como cuerpos prestados, ¿no? Como en las películas, pero realmente cada célula de nosotros tiene moléculas y las moléculas a la vez, esa materia es energía materializada. Y cuando nosotros ya nos retiremos de este mundo, nos vamos a seguir estando acá presentes en forma de energía, ¿sí? Entonces la energía no se crea, solo se transforma. Es uno de los principios de la termodinámica. Entonces, en este caso, también vamos a ver el proceso de salud y enfermedad. ¿Por qué proceso? ¿Por qué no decir enfermedad? Porque es dialéctico. Vamos a ver por qué. O sea, casi diríamos, para haber enfermedad debe de haber salud. Y los que tienen salud también tienen enfermedad. O sea, no hay ningún ser humano que digamos está 100% sano. ¿Por qué? Porque puede ser que en lo corporal, en lo biológico, diga uno, no, pues está bien nada más, papazota y mamazota, o 90, 60, 90, precioso, no tiene ni un gramo de grasa, ni él ni ella, no, es el cuerpo ideal, mira su piel, todo precioso. Pero emocionalmente está teniendo problemas de angustia, ansiedad, depresión, enojo, ira, porque luego nunca están completamente de acuerdo con su cuerpo, ¿no? Nunca nosotros estamos satisfechos, que porque si el pelo es largo, que si el pelo es corto, que si porque somos morenos, somos güeros,
Entonces, aquí hay una crisis permanente. Entonces, no hay nadie que mentalmente esté sano. Siempre traemos algunos conflictos de mayor o menor índole. Y lo espiritual enfocado a ¿qué? A creer en nosotros, a nuestra autoestima. Generalmente la traemos bien baja. Es muy raro que alguien le diga, no, pues yo estoy muy bien, excelente, precioso, y me siento, ya pude hacer mis proyectos, todos los que tenía contemplados, estoy muy satisfecho, todo, no, no, no. Siempre hay algún motivo por el cual nuestra autoestima tendemos a tenerla baja. Y en la energía, pues también siempre es energía en desequilibrio, según también las leyes de la física, el equilibrio es la muerte. Aunque todos decimos equilibrio, equilibrio, pues ojalá que no, ¿verdad? Entonces siempre hay desequilibrios y equilibrios. El desequilibrio es dialéctico. Y también por eso es salud y enfermedad. Pero entonces tenemos que mejorar y ojalá que llegáramos a tener, si ponemos calificación de 10, un 10 en todo esto, ¿no? Ojalá. ¿Sí se está escuchando bien? Sí. Ay, qué bueno. Es que acá está un poco más cerca de allá de donde transmitíamos antes, en el otro lugar. Bueno, el otro tema, entonces fíjense, nada más ahorita de lo que platicamos de esto, nos podemos seguir platicando en el curso sobre esto relacionado a la mujer y a la herbolaria. Medicina alopática, medicina alternativa tradicional complementaria y naturopatía para la mujer. ¿Cómo lo visualiza la medicina alópata? ¿Por qué se dice que el sistema de salud dominante, o sea, la medicina alópata o biomedicina o científica entre comillas, es machista? Entonces vamos a un poquito a comentarlo sin entrar a profundidad para que analicemos por qué hombres y mujeres seguimos cayendo en ese modelo. Un modelo que ya es anacrónico, que ya no debe de seguir, se debe de cambiar, ¿sí? El sistema machista, los ciclos en la mujer, también vamos a hacer unas preguntas sobre esto. O sea, muchas veces decimos un té de manzanilla y no importa en qué etapa de desarrollo estemos, en los hombres y en las mujeres, es parejo. Debería de haber una dosificación diferente y una aplicación y uso diferente, ¿no? Y las mezclas de plantas igual, irse adaptando a cada uno. ¿Por qué? Porque aquí influye mucho la cuestión hormonal, ¿no? ¿O no? Los aspectos hormonales. O sea, una niña todavía no está desarrollado todo su sistema hormonal, está en proceso, pero una adolescencia sí, y ya brincó a otra etapa. Entonces debemos de ver qué otras plantas, qué tratamientos debemos utilizar para esta etapa, que es una etapa muy crítica, igual la de la madurez o la plenitud, lo que llamamos el climaterio en la menopausia. Son como los dos extremos de cambios hormonales fuertes, uno donde se activa y otro donde empieza a desactivarse, pero los dos persisten en diferente intensidad. Hay muchas mujeres que llegan al climaterio y para ellas dicen al revés, se me activó más mi energía, me siento más joven, pero el sistema mismo propicia de que, o incluso si ustedes van con el médico y dicen, mire, ya llegó a la menopausia, ya señor, olvídese de todo, ya es más, a lo mejor hasta el marido ya la deja, va a buscar mujeres más jóvenes, o sea, echan todo un choro así, y dicen, pues ya mejor me muero, ¿no? A mis 50 años, pues ya me llegó, ahora está adelantándose el climaterio. Estamos teniendo chavas de 35 años con síntomas ya de menopausia, de premenopausia. ¿Por qué? Porque les quitan el útero, ¿sí? Y eso es también una epidemia, quitar, o sea, hacer la esterectomía. Ah, tiene mi mamá, tiene una bebé, ya no tiene caso, ¿para qué quiere más niños? Pero ni ha tenido relación, no importa, ya para qué tiene relación, ya le quitamos todo, ¿no? Entonces, por eso decimos que este sistema sigue siendo muy machista. E incluso las mismas mujeres del sistema de salud son más machistas que los machos, ¿sí? Ay, amiguita, ya, mira, ya a estas alturas esto ya, pues no me eches ánimo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, y siempre yo voy a reiterar en todos mis cursos, aunque sean plantas, aunque sea, porque muchas veces herbolaria lo interpretamos como plantas, tiene que ver, ¿qué? La cosmogonia, la cosmovisión, el ambiente social, familiar, económico, ¿sí? No puedo nada más irme con la plantita de la receta ya, que a todos nos encanta eso. Ay, el maestro es bien bueno porque me dio miles de recetas. ¿Y esas plantas hay acá? Pues quién sabe, las sacó de un libro de ahí de Rusia y de China. Pues hay que ir a Rusia y a China, hay que decirle a mi marido o a mi marida que me dé lana para ir a conseguirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la feria de las plantas medicinales, que pues yo estuve desde el principio,
nos encanta porque las curanderas un montón de anote, anote, anote. Y luego dice, oiga, ¿y el árnica de...? Ah, el árnica de acá es un arbolito. Ay, entonces no es la misma árnica de allá de mi casa. No, porque no usamos nombre científico, no tenemos la imagen, no tenemos la planta. Y aunque fuera la misma, crecen en condiciones diferentes. Y los usos pueden cambiar y la dosis. Entonces, ya estamos hablando que la herbolaria implica atrás una serie de conocimientos más complejos, no nada más en la receta. Y terminaríamos ya a la última hora, espero, ¿verdad? Que no nos retrasemos, dando algunas recomendaciones generales, no recetas, sobre algunos problemas que nosotros consideramos que ahorita son importantes. Repito, la lista la puedo hacer mucho más amplia, usando algunos procedimientos muy sencillos como los tés. Pues el té es la forma de preparación más antigua que existe, ¿verdad? Desde la humanidad. Pero ahora tenemos cataplasmas, bueno, también había cataplasmas, compresas, pero tenemos también cápsulas, tabletas, elixires y todo. Eso ya es más moderno, entre comillas. Lo vamos a enfocar sobre todo a tés, baños de hierbas, aceites u otras formas de preparación caseras que podemos hacer en casa. ¿Sobre qué? Climaterio, menopausia, miomatosis uterina, ovarios poliquísticos, fibromas o fibroadenomas, cistitis o mal de orina. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Voy a tener mi té, no seas malito en la pata, por favor. Gracias. Y porque si no, te voy a empezar también a toser. Perdón que me voy a atravesar. Bueno, entonces, esto pues ya lo leyeron, es la dinámica, la siguiente o sea, ahorita que llenen un formato de registro, que nada más una observación. Algunos de ustedes nos decían que por si ya estábamos en Facebook o en YouTube, ¿para qué llenaban el formato de registro? Lo que pasa es que nosotros sí lo requerimos para estarles enviando información y sobre todo los que van a recibir por vía electrónica sus materiales, sus constancias o diplomas, o también sus materiales, sus documentos, sus libros, ¿sí? Y es un registro interno, no es público, obviamente, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. El horario, pues a las 2 terminamos. Algunas reglas del juego, que obviamente no se permite insultar, decir cosas indebidas, etcétera. O sea, ser respetuosos con todos los compañeros que estamos participando en esta experiencia interesante. Ya los que quieran recibir su diploma y sus libros, pues sí tienen que pagar una cuota y ya se les manda por correo electrónico los documentos, y la constancia o el diploma se les manda por FedEx. Tuvimos un poquito de problemas en el último curso, aprovecho para disculparme, pero yo espero que ya a partir de ya todo se normalice en los envíos. La siguiente. Bueno, algunas personas como las que están aquí, las compañeras, que ahorita ratito les voy a poner a que pidan que se presenten, pues asistieron acá, están asistiendo, entonces está abierto siempre a la presencial, a la participación presencial. La siguiente. Bueno, y está la transmisión ahorita por Facebook, no la pudimos hacer en YouTube. La siguiente, por favor. Bueno, van algunas preguntas detonadoras. Yo nada más las voy a leer, si acaso algunas las voy a comentar, pero en las siguientes exposiciones voy a tratar de responderlas. Sin embargo, va a haber algunas que son muy complejas, se requieren un poco más de reflexión o más de información, o simplemente tener tiempo para responderlas. Entonces ahí se las voy a dejar en la presentación. Ojalá que el curso no termine aquí, sino que este sea el inicio, y a lo largo de todas los siguientes días o semanas, en Facebook Live o en YouTube, ustedes comenten. Y, pues por cierto, de la pregunta fulana, a mí no me parece esa pregunta, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, o sí, yo pienso que esto y esto. Entonces, el curso se hace con la participación de ustedes. Yo soy un guía, un tutor, doy información, con mucho gusto, comparto experiencias, pero para enriquecerlo es la participación de ustedes. Tanto las compañeras que están aquí presencial como las que están a distancia, o los que están a distancia. Y ¿cómo se define la medicina tradicional en el mundo? ¿Qué es la medicina tradicional? Dicen, no, pues es la medicina de los pueblos, de las regiones indígenas. Otros dicen, es la medicina de la gente más pobre, de la gente inculta, que no fue a las universidades, que no estudió, ¿no? Es una medicina ya obsoleta, que eso debe de desaparecer, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos a Tlaxcala hace 40 años, cuando estábamos aquí en La Malinche, en el gobierno, nos
decía un ingeniero, mira, la solución de la Malinche para la deforestación es sacar a toda la bola de indios y a toda la gente, porque son los que han destruido más. ¿Y de dónde se ha destruido más la Malinche? De la zona de Puebla, la zona más urbana. Entonces no tiene que ver con que sean pueblos nativos, pueblos de originarios, tiene que ver con un concepto de la naturaleza, ¿sí? O sea, es más, los que fuimos a las universidades estamos preparados, somos los más depredadores. Aquí estamos en el Parque Nacional Xicoténcatl y poca gente lo sabe. ¿Y dónde está el Parque Nacional? Pues son puras zonas urbanas, ¿no? Entonces, ¿cómo a los de allá sí los criticamos? Donde todavía hay conservación de recursos y aquí se los acabaron todos por los fraccionamientos, por los intereses económicos y políticos. Entonces, eso de medicina tradicional como algo que ya es obsoleto, es de gente ignorante, pues eso obviamente no entra. Ahorita vamos a ver la definición que se da en la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué características tiene la medicina tradicional, en particular mexicana? ¿Tendrá características diferentes a otras medicinas tradicionales? Sí, seguramente sí, pero ¿cuáles? Bueno, hay que enunciar cuáles podrían ser posiblemente. Por ejemplo, temazcal. ¿En todas las medicinas tradicionales del mundo hay temazcal? No. Hay baños de vapor, baños de otro tipo, en Rusia, etcétera, lo que ahora llaman spa, ¿sí? Pero el temazcal tiene particularidades que no la vamos a encontrar en ninguna otra parte de las medicinas tradicionales del mundo, ¿sí? Entre otras cosas. Obviamente las plantas que usamos en la medicina tradicional mexicana, habrá unas que son prehispánicas, ¿verdad? Muy antiguas, desde antes de la llegada de los europeos, y ya otras, si vemos la medicina tradicional mexicana en este momento, no de nuestras abuelas o tatarabuelas, vamos a ver que tiene elementos de otras culturas, de otras medicinas tradicionales. O sea, ahora dicen, entra al temazcal, les puede dar reiki. Ah, caray, ¿y a poco en la medicina tradicional prehispánica había eso del reiki? No, ahora le voy a dar psicoterapia. Ah, caray. Bueno, sí, me echaban un chorro mis abuelos, la de curandera, la temazcalera, pero así como algo formal, ¿no? O alimentos, ahora va a ser crudo vegetariano. ¿Sí será eso? Ay, pues yo no estaba acostumbrada a mis insectos, mis animalitos y todo eso. No, va a ser crudo vegetariano un tiempo. ¿Sí? ¿Qué preguntas es? No se escucha. No se escucha bien, ¿no se escucha bien? Pero sí se estaba escuchando hace rato. Hace ratito. Entonces de repente no se escucha. Bueno, a ver, me dicen si ya me acerqué un poquito más. Me dicen si se escucha. Bueno, la otra cuestión es esta cuestión de la cientificidad. Esto fue una cosa que desde siempre nosotros cuestionamos, analizamos en la Facultad de Ciencias, en la maestría, en el doctorado, y sigue como que todavía muchas interrogantes. Porque nosotros hablamos de que hay un solo método científico. Es el método científico de las ciencias biológicas y de la salud. Y es la que todos aquí, es la que conocemos. Con el famoso, por ejemplo, el doctor Mario Bunge, que escribió un libro que todos hemos tenido ahí, de cabecera, que es el método científico. Y es el método científico también dominante, el de las ciencias biológicas y de la salud. Y entonces las ciencias sociales no son ciencias. ¿Por qué le dicen ciencias? Bueno, es que entonces los que estudian trabajo social, sociología, no pueden hacer ciencia, no pueden ser científicos. ¿Qué dicen ustedes acá? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí son ciencias. ¿Sí son ciencias? No se les denominaría ciencia. Ah, mira, nada más le diste la vuelta. No, la cosa es por qué si son ciencias, por qué ese conocimiento si es científico. Pues porque ¿no? también llevan un proceso para llegar a sus tesis. Llevan un proceso metodológico, un método de investigación. Hacen su tesis, sus pruebas y pues al final hacen un... En este caso somos los seres humanos los motivos de investigación, ¿verdad? Principalmente las sociedades, los grupos culturales, ¿no? En las ciencias biológicas sí somos los humanos, pero puede ser órganos, aparatos, sistemas, células u otros organismos, ¿no? Biológicos, ¿no? Entonces decimos, es que eso sí es tangible. Sí puedo agarrar una mosquita y decir, aquí está la mosquita y la voy a investigar. A ver, ¿y las ciencias sociales? ¿Dónde agarro una comunidad? ¿Dónde agarro un pueblo? ¿No? Entonces, eso es subjetivo, eso no. Entonces vienen los cuestionamientos. Entonces,
estamos hablando de que no hay un solo método científico. Hay diversidad de métodos científicos. Entonces, desde ese punto de vista, mucho del conocimiento tradicional podría ser validado por esas otras ciencias. ¿Sí me entienden? El empacho, las limpias, las ceremonias, las espirituales, las sanaciones espirituales, todo eso. Para las ciencias biológicas eso es charlatanería, eso no funciona, son placebos, ¿no? Pero la gente está mejor, sí, pero científicamente eso no tiene validez. Entonces, la medicina dominante también ha impuesto que el modelo de dominante científico es el de la medicina biológica, de la biomedicina, de la medicina, del método de las ciencias biológicas y de la salud. Eso entonces también ya no opera, ya no funciona, ¿sí? O sea, sí es importante ser objetivo, ser, o sea, acuérdense que una de los parámetros que se usan para la cientificidad es que pueda yo volver a hacer el experimento, lo repita y me dé los mismos resultados, ¿sí? Y en otro momento hablaremos de la falsificación en las ciencias médicas. Según el mismo editor de la revista Lancet, más del 70% de las publicaciones en revistas científicas son fraudes, son falsificaciones. ¿Por qué? Porque son las transnacionales las que pagan esas investigaciones y ellos amoldan los resultados a sus intereses. Entonces eso no tiene nada de cientificidad. Entonces hay charlatanería allá como hay charlatanería acá. O sea, muchos medicamentos que hemos consumido en casa, que tenemos en casa, paracetamol, ibuprofena, todo eso, hay efectos secundarios y hay países donde hay restricciones y aquí uno los compra como dulces en la farmacia, ¿sí? No hay, ¿dónde están las bases científicas que nos dicen que no hay efectos colaterales, que nos dicen que no tiene que ser bajo receta? No, porque son los intereses comerciales los que dominan. Como hace poco los antibióticos. Cualquiera podíamos consumir antibióticos al por mayor, ¿no? Y se dispararon las enfermedades en lugar de bajarse, ¿sí? Bueno, entonces, el término alopático, científico, alternativo y complementario, todo gira en relación a la medicina dominante, la medicina llamada científica o biológica. Entonces es una medicina, la que hicimos alternativa, por ejemplo las flores de Bach o las terapias florales, alternativa a esta. Entonces es una o la otra. Entonces está excluyendo. Este término nos dice que complementa a la que está dominando, ¿sí? O sea, es como en la casa de todos nosotros, esta es la estructura básica y esto complementa, pone ahí unos adornitos, ya nada más complementa, ¿no? Para adornar. Entonces, esto es como despectivo, ¿sí? Pues ahí complementa, está bien, hombre, úsalas, ¿no? Al cabo no va a pasar nada. Es que voy a usar cicuta, no pasa nada. Belladón, no pasa nada, ¿no? O sea, que toloache, no, tampoco, ¿no? O sea, es un desprecio y una ignorancia, una desinformación sobre o sea, yo si ustedes han usado Reiki, con una mala reikista, me puede afectar, me puede llevar a una enfermedad, porque está usando mala energía, ¿no? Si nosotros sentimos que otras personas, con estar ahí cerquita, inmediatamente nos sentimos muy mal, imagínense a alguien que pretende darnos un masaje o darnos Reiki, pues nos afecta. Entonces, eso de decir que esto no tiene efectos y que no es peligroso, pues no es tan así, ¿verdad? Entonces, ¿la medicina tradicional es el origen o es un sinónimo de la medicina natural? ¿Qué opinan ustedes, muchachas, que están acá y muchacho que está aquí presente? O sea, ¿la medicina tradicional es la base de todas las medicinas, de todas las que hablamos? Desde mi punto de vista, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pues yo no. Perdón, y no son necesariamente plantas. No necesariamente son plantas, exacto. Porque ahorita vamos a ver los rubros que comprenden la medicina tradicional. Una de ellas es la herbolaria. ¿Me marcas tiempo, Raí, para conocer la hora? Para dar una interrupción. Entonces, debería ser una sola medicina. El punto de origen es una sola medicina, la de aquellos primeros habitantes del planeta, que se dice que en África es el origen de toda la especie humana, ¿no? Entonces, todos aquellos que andaban allá, vean la película de Harrison, de George Harrison, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Tú, Radai, que eres buen experto para las películas. ¿Cuál es el tema? El cavernícola, ¿no?
entre chusco y todo nos está diciendo cómo la especie humana empezó a conocer las plantas. Entonces andan ahí, andan todos jorobaditos y que no pueden levantar, o sea, pues todavía están medio simios, ¿no? Y andan así, con otro cuate ahí, y encuentran unas plantas ahí de frutos rojos y se las comen y empiezan a tener alucinación. Y viene un dinosaurio que son de esos chiquitos que, pues entonces antes nada más con la camarita ahí aumentaban, ¿no?, la imagen y la ponían en la otra y ven al dinosaurio, ahí se ve casi los dedos que la están moviendo el dinosaurio y está gigantesco así, pero por la alucinación lo ven chiquito y dicen, ay, vamos contra él, y el otro dice, espérate, te van a comer, ¿no? Y entonces, o sea, como en ese proceso vamos aprendiendo sobre nuestro entorno, plantas, animales, tierra, etcétera, agua, y entonces también creamos nuestros dioses, ¿no?, en la historia de la humanidad, y somos politeístas. Entonces en la naturaleza están nuestras entidades divinas, y de ahí vienen las curaciones, las sanaciones por la naturaleza, lo que sea la medicina natural, y que ahora ya más se conoce también con el nombre de naturopatía. O sea, naturopatía es el equivalente a la medicina tradicional. Es curación, ¿con qué? Con la naturaleza. Con todo lo que podemos encontrar en la naturaleza. Nada más que ahora la naturaleza está muy contaminada y muy alterada, ¿verdad? Adulterada, ¿no? Pero podemos darnos nuestros baños de luna, hombres y mujeres. Los hombres nos convertiríamos en lobos, ¿no? Y las mujeres pues andarían todas ahí bien estimuladas también, ¿no? Todos sus cambios hormonales también. Entonces, en este caso, pues ya nuestra atmósfera está contaminada, ya no es tan fácil que nos lleguen esas radiaciones, o ya vienen perturbadas, pues ya los efectos van a ser diferentes. Y entonces, desde ese punto de vista de la medicina tradicional, aquí podríamos decir, aquí por consenso, que es el origen de todas las medicinas, que llamémosle como le llamemos, ¿sí? Bueno, y naturopatía, a reserva de que ustedes no estén de acuerdo, para nosotros es equivalente a la medicina natural y equivalente a la medicina tradicional, porque la medicina tradicional se basó o se basa en ¿qué? Los elementos de la naturaleza, ¿sí? En todos los elementos que hay en la naturaleza como un sistema muy complejo. ¿Dónde se estudia aquí voy a hacer una promoción, porque algunas de las personas que nos están siguiendo a veces nos anotan por ahí, si han estudiado o están estudiando medicina tradicional alternativa, naturopatía, herbolaria, o sea, tenemos ya licenciaturas en ese sentido, ¿sí? ¿Qué? ¿Unas preguntas? Pues pregúntame. Okay. Pregúntame. Vania Rodríguez nos pregunta cómo influye nuestra alimentación en los periodos menstruales y cuál es la manera correcta de alimentarse y poder utilizar la herbolaria en esos periodos. A ver si las compañeras, aunque no se escuche muy bien la respuesta, la alimentación, ¿cómo podría influir en las cuestiones hormonales en las mujeres? Tú también puedes participar, no hay problema. ¿Afectaría o no afectaría? Sí. ¿En qué afecta? Bueno, yo sé que los alimentos... Habla más fuerte para que escuche. Los alimentos y las... Bueno, sí, quédate para acá. Pues si quieres pasar aquí conmigo, pasas. No, aquí estoy. Pues sé que las plantas principalmente tienen una propiedad fría o caliente. Cuando una mujer está en su periodo menstrual, el cuerpo sube mucho la temperatura, entonces no debemos darle alimentos fríos porque va a alterar el ciclo. Ok. No, sería escoger eso. ¿A qué le llamamos alimentos fríos y alimentos calientes, por ejemplo? ¿A qué le llamaríamos? Que su calidad al momento de digerirlo tenga un choque térmico con el cuerpo. Por ejemplo, yo sé que el aguacate, aunque es muy buen alimento, muy beneficioso en todo el tiempo, pero cuando una mujer está menstruando y come aguacate, para el estómago, para el tracto digestivo y al momento de llegar pues justo al estómago es muy frío. Entonces, como estamos muy calientes, lo que va a hacer es un choque térmico. Va a provocar inflamación, quizá alteración del mismo ciclo, no sé, y que sea como pausado. Ok, entonces no pueden abusar del aguacate cuando están en esa temporada. Y cosas muy frías, pues la sandía, la sandía, ¿no? El melón, que decimos siempre que es muy indigesto, ¿verdad? Sí. Sobre todo en las noches, ¿no? ¿Tú algún otro ejemplo, compañera? La sal. ¿Qué pasa con la sal? Retiene líquidos y eso hace que nos inflamemos. Ajá. Entonces creo que ese es no abusar de la sal. Irritantes. Como picante. Y o café.
Café también. No sé. Exacto. No sé, no Muy sé. bien. Ya ven, y la compañera Georgina, ¿qué nos dice al respecto? Y el compañero también, si tú quieres. Sí, gracias. A ver, Georgina, ¿qué nos dirías tú sobre esto de la pregunta de la compañera? A ver si ponen su nombre los que pregunten para saber y hacer referencia a su nombre, por favor. A ver, Georgina. La verdad yo no había pensado en ¿No? eso, no. ¿No ha habido algo que en tu casa, tu abuelita te diga, no, Georgina, no andes comiendo eso porque te va a dar gripe, o sea, te va a dar fiebre o te va a doler el estómago por No, comer mis abuelas eso? no fueron muy ¿No? así. Muy asiduas a eso. de- Bueno, entonces, sí, en la medicina tradicional ancestral siempre se ha manejado lo de las calidades, en todas las medicinas tradicionales del mundo, lo de frío y caliente, amargo y dulce, neutro, también hay unos que neutro. Ahora, algo muy interesante, aunque no vamos a hablar mucho de eso, si quieren en otro curso, ya nada más de herbolaria en sí, tradicional, la misma planta se puede, o la planta en general, depende de qué parte de la planta use y cómo la use. O sea, no es lo mismo que yo la prepare, que haga una sopa con un fruto X o que me lo coma así en fresco, ¿sí? Que le ponga aceite, que lo fría, etcétera, puedo cambiar su calidad. Pero si la consumo así directamente, pues hay cierta clasificación. Y ahorita no se puede consultar la biblioteca digital de la medicina tradicional de la UNAM, donde yo colaboré en la primera fase. Ahorita está en revisión, pero ahí viene al final frío caliente y muchas veces dice, hay una planta y dice, para los otomíes es frío y para los nahuas es caliente. Entonces, ¿cómo? ¿No? Porque tiene que ver la zona geográfica. Tiene que ver dónde crece, cuándo la colectan, o sea, tiene que ver varios factores, pero de que sí existe ese sistema de clasificación, sí, y que nos puede afectar hormonalmente también. Ahora, se les olvidó un pequeño detalle, como diría Cantinflas, que ahora las frutas, las verduras y en general lo que consumimos tienen pesticidas agroquímicos, conservadores, colorantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya en sí puede ser que no sea el alimento, sino lo que le añadieron, lo que nos está provocando un aborto, un sangrado, que se nos adelante la crianza, ¿no? El parto, ¿no? Porque antes decían, no tome mucha hierbabuena porque la hierbabuena puede provocar un aborto. Pero si aparte tiene agroquímicos y consumimos en pequeñas cantidades, pues ya se adelantó la situación. O vienen con defectos, vienen problemas. Por eso decía, hay un líder político de otro país que por eso había tantos gays o homosexuales o lesbianas, que eso obviamente es una jalada, discúlpeme, pero eso no es así. Pero sí influye que estemos consumiendo muchas hormonas, es lógico, ¿sí? Si a los animales les inyectan hormonas al pollo, si antes el pollo se tardaba 6 meses o más en que se criaba, ¿no? Y ahora en 3 meses ya salió al mercado, ¿no? Además las piezas eran pequeñas, ahora son más piezas. Ajá, entonces, ¿qué les están poniendo? A las papas, aquí Tlaxcala es papero, ahí en la zona de Huamantla, ¿sí? Ustedes van allá con los paperos y dicen, estos son las papas para la gente de la ciudad, la gente fifí, ¿no? Unas papotas así grandotas, blancas, y ¿qué dice? Pues tenemos que poner un montón de agroquímicos, como 50 pesticidas ahí van, desde que las sembramos, porque las atacan los nematodos, que estos, que el otro, y quiere la gente que sea limpísima, que no tenga nada de ninguna, no, mire, tiene aquí un puntito de medio milímetro, no la quiero, ¿no? Debe de ser así, o sea, ese es el concepto también de lo que es sano, está totalmente equivocado, ¿no? De belleza, ¿no? Sí. Entonces, dicen, para nosotros consumimos las todas feonzonas, así, bueno, feonzonas entre comillas, rojitas, que tienen un montón de tierra y la levian, esa no les ponemos pesticidas, ¿sí? O es muy poco, ¿sí? Entonces, y va uno al mercado, como tengo mis marchantes, me dicen, ¿cuál quiere? ¿La que sí tiene muchos o no? ¿La que tiene cloro o no? Porque en la noche, en el central de abastos, las ponen en cloro para que se pongan más blancas. Entonces, dice, oiga, no, es que estoy vegano y yo pues sano. Ay, ¿qué estás consumiendo? ¿Dónde consumo? Pues voy al supermercado. Chale, pues está igual o peor que un carnívoro, ¿no? Por todo lo que está consumiendo de pesticidas y colorantes
conservadores o y las demás. frutas ¿Manda? o las frutas que no se pudren, o sea, yo acá creo que hay una manzana, digo, ya lleva 20 días y no se pudre, eso no está bien, eso es No, antinatural, claro, ¿no? claro. O son transgénicas. Claro. Entonces las hicieron para que queden ahí en la exposición, ¿cómo le llaman eso? Que estén en exhibición meses, ¿no? O la meten en refrigeración y ya cuando las comen ya están negras por dentro, ¿no? Como los aguacates, ¿no? Bueno, entonces vamos al otro. Bueno, en la UAT, aquí en Tlaxcala, en licenciatura en naturopatía. En la UPAP, en Veracruz, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, hay naturopatía. En Puebla, con Massage, con Susana, que fue mi alumna hace muchos años. Ella tiene la licenciatura en medicina alternativa y tradicional y alternativa, con cédula también profesional. En una universidad de Chiapas, que siempre se me olvida, perdón, que es privada, desde el 99 existe la licenciatura en naturoterapia, ¿sí? En la UNIVAM, en Michoacán, existe la licenciatura en herbolaria y fitoterapia a distancia. Y hay más instituciones. Entonces, lo que queremos es que en todas las universidades públicas haya esas licenciaturas, maestrías, doctorados, y obviamente también hay un reconocimiento pleno a los terapeutas tradicionales. Que los diplomas que estén en las universidades o las instituciones sean reconocidos. Porque de nada nos sirve que la Secretaría de Trabajo pongan ahí Secretaría de Trabajo. Eso no tiene ninguna validez para ejercer como terapeutas. Se necesita el aval de la Secretaría de Salud. Ese es lo más importante. ¿Sí? Pásenle para allá, por favor. Pásenle la siguiente. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo en la transmisión? 10 nos faltan para la hora. 10. ¿Se está escuchando bien? ¿Todos por ahí? ¿No hay Un poco video? bajo, pero ¿Alguna sí. otra pregunta? Sí. A ver, pregunte. El usuario Nicky Tam nos pregunta por qué se inflama solo una trompa de falopio, cómo se trata. ¿Una sola trompa de falopio? Ujú. ¿Ustedes qué sabrían algo al respecto? ¿Por qué No. una sola y no la otra? Pues porque no trabajan las dos al mismo tiempo. En un ciclo es una y en otro ciclo es otra. Exacto. Entonces, fíjense, no es para, no te vayas a ofender, compañero o compañero que preguntaste. Tenemos un desconocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nos lo vemos muy frecuentemente con los pacientes. Dicen, oiga, es que me duele el hígado acá. Ah, ¿ahí está el hígado? Sí. Y el páncreas acá me está doliendo. Ah, está bueno, ¿no? Y a veces son terapeutas, ¿eh? Nos ha tocado que son terapeutas que dan masajes y no voy a decir dónde, y dice, es que ahí no se puede dar. Y menos si alguien tiene cáncer, espérate, no te pongas a dar masajes así, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento de nuestra anatomía. Fíjense que hay una cosa interesante, o algún paréntesis, cuando se abrió la licenciatura de naturopatía, cuando hicimos la currícula, nosotros pusimos que la materia de anatomía era anatomía naturopática, no anatomía de la medicina biológica. O sea, sí era anatomía humana, pero no íbamos a abrir cuerpos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo yo puedo conocer la anatomía de una persona sin abrir un cuerpo? ¿Cómo es eso? Pues hay muchas investigaciones anteriores, ¿no? Pues podemos basarse en esas, ¿no? ¿Sí se escuchó? A ver, que nos digan ahí. Hable usted más fuerte, por favor. Acuérdense que nos están escuchando ya. Al rato ya va a ser youtuber. No. Youtubera. Pues ya existen muchas investigaciones anteriores y uno puede basarse en ellas, ¿no? Ajá. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, dar un ejemplo. ¿Dinos algún ejemplillo por ahí? Pues, bueno, hay muchos libros de fisioterapia o de anatomía. Yo creo que con eso podría bastar para ok. conocer. O sea, tú lo que dices es que hay mucho conocimiento ya escrito, ya hay documentos al respecto, Para conocer, fundamentos, ajá. entonces no es necesario la apertura. Sin embargo, si vas con un médico te va a decir no, porque yo necesito ver cómo está funcionando su corazón, su hígado, etcétera. No es suficiente. Es más, los estudios, los ultrasonidos, eso no me ayudan, no son concluyentes, ¿no? Generalmente dicen eso, una biopsia, etcétera, ¿no? Entonces también ahí, eso sería tema de otro momento. Estamos dependiendo de la tecnología, porque antiguamente cómo se podía hacer la descripción anatómica, en base a qué, cambios de energía, a ver estudiar el lenguaje corporal, los gestos, incluso cómo camina la persona, si tiene alguna dolencia en alguna parte,
O sea, hagan de cuenta como si nosotros tuviéramos la capacidad de entrar a su cuerpo y visualizarlo, ¿sí? Y uno dice, no, eso es imposible. Claro que sí es posible. Yo tuve una experiencia muy impresionante con la curandera Pachita, no sé si han escuchado de ella, si no por ahí les vamos a obsequiar el libro de Pachita, los diferentes libros que hay. Ella hacía sanaciones que ahora se llaman sanaciones espirituales. Entonces ella, aquí en Tlaxcala también tenemos sanadoras así, la voy a invitar a una de ellas para que nos dé una clase y nos hable sobre su experiencia de muchos años haciendo ese tipo de sanaciones. Y si quieren pruebas científicas, las hay, antes y después, ahí están los estudios, ¿no? Entonces ella abría con una cuchara, no usaba ningún instrumento, pero nunca abría nada, o sea, no se veía nada. Energéticamente hacía la sanación, antes el ultrasonido, el radio X, y después, y ya no hay nada. Entonces, eso nos habla también que tenemos un desconocimiento interno. Se supone que cuando hacemos yoga, cuando hacemos meditación, nos vamos a nuestro interior y como que nos vamos viendo cómo estamos, ¿no? Pero hemos perdido esa capacidad. A lo mejor no todo la podemos desarrollar tan finamente, pero conforme vamos tratando a las personas, los terapeutas, los que tenemos algunas más sensibilidad, nos damos cuenta y sí pedimos los estudios. ¿Por qué? Porque el sistema de salud nos pide que tenemos que tener nuestro expediente, los estudios. Pero en un momento dado, si no los tuviera, ¿cómo le hago para hacer un diagnóstico en base sin abrir a un paciente? Contacto. Sin una cirugía, ¿no? No, y verbal también con la persona, tienes que indagar con él su estilo de vida. Que eso se ha perdido en la medicina alópata, Sí. esa comunicación. Sí. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? Ya hermano, y le ves, el siguiente. No te ¿Sí? volteen a ver los Sí, medios, sí, no te sí, volteen sí, a ver. ¿no? Entonces, bueno, miren, ya estamos acabando ya el curso ahí, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre herbolaria y fitoterapia? Adelanto, herbolaria está basado en el conocimiento tradicional ancestral y se ha transmitido vía oral hasta la fecha. Ya hay gente que se pone a escribir, habla con las abuelitas, con los grandes y escribe. Y las plantas son parte del tratamiento, no es todo las plantas. Porque, ¿qué? ¿Desde dónde, a qué horas hay que ir a recolectarlas? Usted las tiene que ir a recolectar, no comprarlas. O tiene que hacer una ceremonia, tiene usted que pedir que le sanen, tiene que prepararlas de tal manera, tiene que hacer incluso cantos, etcétera, una serie de cosas. Y la fe, porque la fe tiene mucho que ver. Yo se lo puedo dar a una persona que no cree en eso, aunque tenga los principios activos y los componentes, no hace el mismo efecto que otro que dice, con de seguro se me quita. ¿Sí? ¿Cómo hizo? ¿Sí? ¿No? Ahí es donde trabaja la energía, ¿no? Ahí trabaja nuestra misma energía, son procesos de autosanación, que ese es un objetivo de la medicina tradicional y también está presente en la herbolaria. En todo lo que esté en las medicinas tradicionales, siempre hay procesos de autosanación, de manejo de energía, ¿sí? De espiritualidad. ¿Sí me entienden? O sea, entonces la herbolaria no es nada más dar una receta de una planta, va más allá de eso, ¿sí? Pero somos muy reduccionistas todos, dicen, ay, sí, ese biólogo es puro choro, ya quiero algo para el ovario, que me dé el tratamiento, ¿no? Pues vaya hacia allá al mercado, sí, pero ¿qué compro? No, pues compre ruda y todo, ya, sí, con eso, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué es que, creo que tú contestaste, ¿por qué una trompa de falopio? ¿Por qué la ovulación se va alternando? ¿Que habrá alguna explicación? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se bloquea? ¿Qué tendrá que ver con cuestiones traumáticas de esa persona? Desde su niñez o recientemente una violación o un trabajo de parto mal hecho, un embarazo también muy doloroso, incluso al tener relaciones. O sea, hay varios factores que luego yo somatizo y bloqueo. O sea, hay personas, seguramente ustedes han escuchado, jóvenes o adultas, que si ellas dicen, tengo una amiga médica que dijo, ¿sabes qué? Sale muy caro comprar toallas femeninas. Yo voy a hacer lo posible para ya no menstruar, pero no quiero tomar medicamentos. Me voy a ir a ¿cómo le llaman? Cuando se van a rezar o se van a orar a algún lugar. ¿Cómo le llaman? Un retiro. Y voy a pedir allá. Y ya después me habla, ya llevo 3 meses sin menstruar. Ya me ahorré tanto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven que la mente, ¿no?
el proceso, yo puedo hacer que me dañe o salir adelante. Claro. Para la medicina alópata no existe la autosanación. Ellos dicen que eso es imposible. ¿Sí? Eso no existe, ¿no? Bueno, es dialéctico porque no es que uno necesite al otro, la salud y la enfermedad, sino que están íntimamente relacionados porque lo que ya dijimos. Podemos estar sanos, entre comillas, estar en nuestro peso en relación a nuestra estatura, o sea, no tener grasa corporal en exceso, todo no estar inflamado en nuestra pancita, todo bien, pero nuestras acciones, nuestros pensamientos sean muy tóxicos, nuestra manera de ser, y cada rato estamos nosotros alimentando de todo eso, y también a los otros. Entonces, ese punto de esa persona no está sana, ¿sí? Entonces, está ligado, o sea, por lo tanto, aunque ahí vamos a ver la definición de salud, desde el punto de vista biológico, se define como la ausencia de una enfermedad. Uy, pues qué padre, ¿no? Pero todos estaremos ausentes de una enfermedad, pues no, ¿no? Entonces, en vez de quiere decir que está en un proceso ligado. Entonces, no nos angustiemos. Es más, en la naturopatía, en la medicina natural, la enfermedad es un estado de crisis. Es como la crisis del ayuno o la crisis de la alimentación, ¿cómo le llamamos eso? Cuando cambiamos nuestra alimentación y la hacemos más sana y que empieza a salir fiebres y nos llenamos de un montón de Desintoxicación. Sí, es un proceso de desintoxicación, pero es una crisis curativa. Nosotros decimos crisis curativa. Entonces, lamentablemente, nuestro organismo nos está mandando mensajes y uno es bien sonso, no responde. Sí. Y ya hasta cuando, ¿sabes qué? Me van a tener que internar. Se te avisó desde hace un año, ¿eh? Es como el carro, ¿no? Sí, así es. Te empieza a detectar, todavía las llantas aguantan, ya al rato se accidentó uno, ¿no? Ay, mira, están un poco lisas, pero aguantan, ¿no? Entonces, nos están avisando. Acuérdense que el cuerpo habla lo que la mente calla, ¿sí? Entonces, por más que digamos, al otro lo estamos viendo, hombre, este está bien mal, nada más sus ojos cómo están, mira nada más esto, el otro, ¿no? Entonces, no queremos entender, somos muy necios, o no nos queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, hay que hacer ese proceso de autosanación, porque se dice que en muchas culturas la sanación ancestral estamos conformados por cuerpo, mente, espíritu y energía. Eso lo vamos a ver en otra lámina, cómo es esta relación entre todos estos elementos, estos sistemas. Es lo mismo espiritualidad y religiosidad, ahorita lo vamos a ver también. ¿Cómo se origina la medicina alopática o cuándo se genera la medicina alopática? ¿Cuándo hablamos de una medicina biológica o científica? ¿A partir de cuándo? ¿Cuáles fueron los descubrimientos, entre comillas, o las teorías que impulsaron la medicina biológica? ¿Cuántos años tendrá? ¿100 años? ¿200 años? ¿No? Como 200, ¿no? Más o menos. ¿No? O sea, ya está Robert Hooke, todo eso que aprendimos en la secundaria y que las primeras que abrían para ver los órganos y todo eso, o sea, no estamos hablando de más de 200 años. Y la medicina tradicional, miles de años. ¿No? Sí, toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, exacto, Sí. como dice ahí la canción. Bueno, entonces, en este caso, surgen, habría que ver históricamente por qué surge en ese momento, pero uno de los elementos fundamentales era que toda la parte de espiritualidad y de energía y esas concepciones sociales había que hacerlas a un lado, porque eso no era científico, era lo material, o sea, el impacto de ver un órgano, un aparato, y decir, no, esto es la neta, lo demás, quién sabe, eso no existe, eso no tiene nada que ver. Entonces nos fuimos enfocando cada vez más a eso. Tiene que ver con intereses económicos y políticos, porque esto genera toda una tecnología, un desarrollo tecnológico, comercial, etc. Entonces, para salir de ahí, o sea, nadie de los que estamos aquí, por más que nosotros trabajemos y ejerzamos la medicina natural, nadie estamos exentos de decir, pues me voy a hacer una radiografía, unos análisis, un chequeo. Está bien, es que la medicina tradicional, si ustedes hablan con un médico tradicional, les va a decir, todo hay que tomarlo, hay que hacer una sinergia. Hay que aprovechar No hay esa que, base, ¿no? ahora las cosas que sí veo que me pueden afectar, pues no, pero tampoco eso va a sustituir mis principios, mis concepciones, me va a ayudar, son elementos, son herramientas importantes. Entonces nosotros en naturopatía les decimos a los estudiantes, tienen que ser naturópatas descalzos.
Porque si andan en el campo y no se llevaron sus agujas para hacer acupuntura, no, pues uso las del maguey, las desinfecto, ¿no? Uso la ortiga, chichicastle para ortigoterapia. Ah, bueno, entonces uso la arcilla, la tierra para hacer barro, para aplicar mascarillas, etcétera, cataplasma, ¿no? Entonces, no puedo, hasta que no traiga, oiga, después vengo, en un año, porque voy a ir no me ha llegado el aparato fulano para hacer el diagnóstico en acupuntura. Entonces, eso no es medicina tradicional, son herramientas de diagnóstico, de evaluación, y también pueden ser para ayudarme en la sanación, pero eso no es la medicina tradicional, ¿sí? Herramientas siempre ha habido, se han ido modificando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué se dice que la biomedicina es la dominante? Ahorita la vamos a ver, la siguiente, por favor. ¿No hay más preguntas? Sí. A ver. El usuario Alberto Huitrón nos comenta y dice si puede ahondar más en si las semillas de limón funcionan como terapia hormonal en estos casos. ¿Qué saben ustedes de las semillas de limón? De manzana, por ejemplo, de la lima, de la toronja, porque se saca aceite de toronja de las semillas como conservador, como antioxidante. ¿Qué saben ustedes? Bueno, hay una cuestión, hay una rama de la medicina natural o de la alimentación, que es los macrobióticos, ¿verdad? Que ellos le dan dominancia al consumo de semillas de diferentes tipos. Las más comunes, el maíz, el frijol, etcétera, procesados o no procesados. O tenemos las de cacahuate, etcétera, ¿no? O las almendras. Ahora, la cuestión en particular hay que checar, porque la mayor parte de las plantas, en sus semillas, hay sustancias que pueden ser muy tóxicas. Puede haber cianuro, como el famoso codo de fraile, o la semilla de Brasil, que se ha usado pues desde hace como 30 años, está de moda, todavía sigue de moda en muchos productos para bajar de peso, porque si no, me tomé unas tabletas excelentes, unas cápsulas, bajé 5 kilos a la semana, pero son naturistas, ¿eh? ¿Y qué tiene? No, pues dice que tiene raíz de lima, de raíz de tejocote, que bajan de pesos, como el alú no sé qué diablos, que también tiene eso, tiene codo de fraile. ¿Pero cómo tiene codo de fraile? No hay de otra. Una de las características del codo de fraile, de esta semilla, es que por el cianuro es como si entraras a una quimioterapia. Entonces empieza a intoxicarse el hígado, la vesícula, todo, y entonces empieza a activarse, a procesar y a quemar grasas. Porque ¿dónde se van las sustancias tóxicas que consumimos? A las grasas. Entonces hay que quemar grasas. Entonces empiezan a bajar de peso. Pero entonces empieza a destruir el hígado, la vesícula, todos los órganos filtradores, y al rato, pues sí, ya bajó de peso y necesita un trasplante, ¿sí? Entonces también, o ya no procesa, y al rato, en 3-4 meses, la persona falleció, con intoxicación, ¿sí? Entonces, hay que ver de los cítricos también. Los cítricos tienen esas sustancias, entre ellas cianuro, no es la única. ¿Por qué? Porque los humanos nos sentimos como dioses en la tierra y decimos, todo lo que está ahí es a nuestro servicio. Las plantas dicen, me vale que estés tú o no, yo voy a producir esto para si un depredador o alguien se come mi fruto, las ande dejando por todos lados, las propague. Y que no le llegue cualquier bicho y se la vaya a destruir. Entonces pongo una protección, que son estas sustancias, una testa, etcétera, ¿no? Por eso también dicen que las semillas de almendras se deben de quitar la cáscara, ¿no? Antiguamente en su país de origen, en Europa, le ponían a remojar, le quitaban la cáscara y entonces ya las consumían. Pero acá pues no nos llega el hueso y las andamos consumiendo con toda la cáscara, que puede producir otros efectos, puede ser dañina a lo largo. Y en las testas se quedan los agroquímicos. Entonces sí sería recomendable. Entonces el caso en particular del limón puede ayudarnos, sí puede ayudar porque tiene una acción antioxidante, antirradicales libres, pero hay que ver la cantidad, la dosis y qué tipo de limón. Y si es un limón transgénico, si es un limón orgánico, etcétera, y ver bien la dosis para qué lo vayas a utilizar. Eso es muy importante. Entonces, a veces después me escribes y ya te doy una orientación al respecto en base a lo que tú me proporciones de información. No es recomendable, porque luego hacemos nuestros licuados y se van las semillas. No nos pasa nada. Pero si yo estoy consumiendo un puño diario, sí me va a pasar algo. Es lógico, ¿no? Pero si son 3-4 semillitas al día, no.
pero hay plantas que sus semillas pueden ser sumamente tóxicas y se han usado en quimioterapia natural, en microdosis o en homeopatía, pero hay que saber prepararlas, ¿sale? Bueno, tenemos acá ¿cuáles son los métodos y técnicas más usadas en la medicina tradicional mexicana? Pues tenemos la herbolaria, tenemos las limpias, los temazcales. ¿Qué más conocen ustedes? ¿Qué otros recursos terapéuticos se usan en la medicina tradicional? Pues las cataplasmas, las piedras, los minerales también. Exacto. ¿Qué más? Animales. Así es. Sí, se usa zooterapia, ¿no? Con los animalitos, hasta a ver, una gallina, con eso, ¿no? Ay, pobre gallina. ¿No? El huevo, etcétera. Entonces, tenemos recursos de diferente tipo, también los cantos, ¿no? Los rezos, ¿o no? Sí. ¿No? Esos son elementos. Luego se nos olvida que eso forma parte de la medicina tradicional, ¿no? Siempre decimos las hierbas, ¿no? Que es el punto de comunión con la medicina alópata. O sea, si queremos hablar con un médico alópata, hablemos de algunas plantas. Sí, cierto, oye, también, yo tengo medicamentos así, hay un punto de comunión. Pero díganle de los otros, va a decir, no, eso es charlatán, eso no. ¿Sale? Pero en los hospitales integrales con medicina tradicional en Puebla, que son 16, nosotros trabajamos en los primeros 6 con los médicos tradicionales, hace varios años. Es muy interesante porque sale el cirujano de la operación y luego iba a que le dieran una limpia o un temazcal, con sus masajes, con los curanderos, que estaban allí enfrente, porque está integrado, ¿no? O al revés, el curandero, el médico tradicional dice, pues sabe que deme una aspirina o deme otro porque tengo un dolor de cabeza, eso. Pero usted tiene sus plantas, sí, pero también la combino con otra para que me haga más efecto, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí tenemos una sinergia, una mezcolanza, que ya entonces ya no es la receta original, ya está incluyéndose otros elementos de un lado y del otro, ¿no? Porque al rato el cirujano, si tuviera esa oportunidad, en los protocolos que les ponen, dirían, y después de la cirugía usted se me va a hacer un temazcal al paciente, ¿no? Sí. Después del embarazo se me va el temazcal, ¿no? Y en la receta dice, ¿no? Pero eso no se los permiten a ellos. O sea, se lo dice no verbalmente, Sí, exacto. ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el sistema de salud estamos concluyendo que es vertical, muy vertical o piramidal, ¿sí? Sí. Entonces imposición y no te puedes salir de aquí para acá. Por ejemplo, en Cuba, que hemos estado varias veces, el gobierno dice, bueno, hay una farmacopea herbolaria, correcto, hay microdosis, hay elixires orales, hay reiki, pero los únicos que podemos dar esas terapias son el sistema de salud, no cualquier gente. O sea, de todos modos hay una dependencia al sistema, aunque ya se abrió a otras terapias. ¿Qué está ahorita manejándose? No sé si sea cierto, que el cannabis, ya fast track, yo creo que ahorita en este mes ya se aprueba, pero lo va a aprobar siempre y cuando el gobierno sea el que cultive, procese y dé los tratamientos. Y dice uno, pues bueno, qué bueno, porque se van a bajar los costos y voy a tener acceso a algo que todo es ilegal, ¿no? Pero los que quieren hacerle sus propios cultivos, hacer sus aceititos, pues no lo van a poder hacer, ¿sí? Salvo que no sé, que yo me estoy equivocando. Entonces, ok, el gobierno finalmente es el que tiene que tener. Ahora, también se entiende, porque hay un montón de gentes que nos dan un montón que nos dan cosas que quién sabe si tengan eso y si están bien hechos. Porque también por unos pagan otros. Ahora, la otra cuestión es que nos motivaran a que en nuestras casas, como antes era, nosotros tuviéramos nuestros botiquines. Y solo cuando sea necesario, pues tenemos lo otro, ¿no? Que no podemos tener esa planta o se necesita un proceso X, pues pero lo tenemos en la casa, tenemos nuestras pomadas, todo eso. Eso también se perdió. El siguiente curso, que bueno, no al siguiente, pero vamos a dar un botiquín básico casero, un poco rescatando lo que antes existía con las abuelas y tatarabuelas y demás. Entonces, el temazcal, las limpias y la herbolaria son recurrentes en las medicinas tradicionales. En otros países con otros nombres, bajo otro manejo, pero finalmente es en esencia lo mismo. ¿Qué experiencias has tenido con ellos? ¿Para qué las has empleado? ¿Qué enfermedades para la mujer se han atendido con ellas? Pues a ver si los que nos están escuchando y también los que están acá se anotan por ahí para que al rato lo comentemos.
sus experiencias en el temazcal y para qué padecimientos de la mujer. En el sistema de salud dominante en la biomedicina, los diagnósticos y tratamientos están enfocados por el hombre, o sea, lo que dice que por eso el sistema de salud dominante, no nada más en México, a nivel mundial, sigue siendo muy machista. Al rato vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, todos los protocolos están hechos sobre hombres. Y ustedes, como tienen un índice de tolerancia mayor, no tienen síntomas. Y si a ese momento lo viéramos con el hombre ya empieza a tener síntomas. Entonces el de usted se tarda más en manifestarse. Y si yo les aplico el protocolo cardiovascular a una mujer con lo del hombre, va a decir, no, está sana, no tiene nada. Y sin embargo ya empezar a tener problemas. Entonces hay más mortandad luego en las mujeres que en los hombres, porque no hay una prevención. Por esta cuestión, entonces pues es lógico, el cuerpo humano es diferente en un hombre y una mujer. Y de una ¿no? mujer a otra. Claro, entonces, ¿por qué no se considera eso? ¿Sí? Bueno, las hormonas, que es un poco la pregunta que hacen ahí, las hormonas, el embarazo, la lactancia, la sexualidad y la crianza, cómo están conectados con los procesos de salud y enfermedad, un poquito lo comentamos ahorita. O sea, en cada una de estas etapas debe de haber requerimiento y necesidades diferentes. Habrá plantas, si estamos hablando de plantas, que en todas se pueden usar, incluso hasta en la lactancia. Por ejemplo, el hinojo, ¿sí? Le puedo usar desde el mismo embarazo hasta la lactancia y después, ¿no? Habrá plantas muy flexibles y otras que son específicas para cada etapa. Que vaya una planta para detener la leche, ¿no? La acción de la prolactina, ¿no? Pues la tengo la salvia europea, la salvia divinorum o el cuachalalate, pues tómenselo y lo detienes, ¿sí? Pero habrá otras que aumentan la producción de la prolactina, ¿no? Entonces tengo que saber, incluso hay mujeres que ya dejaron sus embarazos, incluso ya están entrando en la menopausa y su prolactina está muy alta. Entonces hay que ver por qué se está debiendo eso, ¿sí? Y qué plantas nos pueden ayudar. En el sistema de salud se dan alternativas naturales a los padecimientos que abarcan los diferentes ciclos de la mujer. Es una pregunta, ¿sí o no? ¿Podrías dar algunos ejemplos? O sea, en el sistema de salud dominante, a las que están presentes y los que nos están escuchando, ¿sí les han prescrito algún tratamiento natural? ¿No? Cuando están embarazadas, se toma usted un tecito de esto, etcétera, etcétera. ¿Les han sugerido? O que tomen un atole de alguna semilla. Cómalo usted con su atolito de esto, con ajonjolí para que aumente la leche y todo eso. ¿Les han dicho? Bueno, los médicos normales no. Médicos Claro, normales. sí, o sea, hay otros anormales. No, pero no, vamos a los que... Es que no podemos generalizar, Sí, exactamente, porque hay cuando ya médicos le a lo tiene mejor muy confianza, abiertos. Cuando Claro. ya le tiene confianza al médico, ahí sí ya lo puede recomendar. Pero cuando no tienen confianza... Pero se no lo va sobre- anota. Bueno, a veces sí correcto. se puede anotar un atolito o eso. Pero no le van a poner una infusión de hinojo, ¿no? Junto con las tabletas. Y eso lo anotan al reverso de la Ajá. receta. Sí, entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay que hacer una aclaración. Aunque hablamos de medicina alópata, biológica, biomedicina, estamos hablando de un sistema, no de las personas. O sea, las personas que estamos en un sistema o en otro, hay ciertos protocolos, unos más rígidos, otros más flexibles. O sea, si ustedes van con un danzante o con un conchero a aprender eso, hay reglas y de ahí no se salen, ¿no? Si van con alguien que haga una limpia y que echa mano curandero, hay reglas, hay protocolos. Entonces hay en uno y en otro, ¿sí? Y en unos en ambos puede haber flexibilidad. Y alguien decir, bueno, aunque es el protocolo, me salgo un poquito, ¿no? Pero no le vaya a decir usted aquí a la jefa del seguro o esto, porque me linchan, ¿sí? Pero usted vaya, mira, hay un curandero muy bueno, vaya mejor con él, ¿no? Pero no lo pueden escribir. También nosotros, cuando damos nuestras consultas, como también nuestros recetarios están dados de datos en COFEPRIS, para terapias alternativas, también ahí nos dicen, usted no puede usar, no puede poner medicamentos, no puede poner que le mande a hacer una cirugía, nada de eso. ¿Sí? O sea, usted, Pero lo de estudios usted, sí, ¿no? sí, estudios sí, pero alimentación, cosas así, sí, no hay problema. Plantas, que coma insectos, todo eso, que se dé una limpia, no hay problema. Pero nada de lo de la medicina biológica.
de lo que el fundamento que nada más es para un médico alópata nada más puede hacer eso. De hecho, a nosotros nos dicen que somos orientadores naturistas o orientadores naturopáticos. Como en las farmacias, ustedes ven que unas farmacias dicen orientación médica, que nada más están limitadas a ciertas cosas, no pueden hacer otro tipo de trabajos o de diagnósticos y demás, ¿correcto? O de pruebas de laboratorio. ¿Cómo andamos de tiempo ahora de ahí? Ya me pasé. ¿Preguntas? ¿Hay más preguntas? No, bueno, solamente de limón, ahora ya bueno, dicen que si son de 7 a 10 semillas y que si el temazcal puede ayudar también para los problemas. Entonces ahorita que regresemos comentamos también eso. Entonces ya ven, ya aclararon de 7 a 10 semillas, pero hay que ver qué limón es. No va a decir, me dieron uno con limón, pero de esos limones que no tienen semillas y no las encuentro. ¿Sí? Bueno, ya esto lo comentamos al inicio, que las mujeres, ustedes son las que más recurren al sistema de salud, sobre todo en cuanto a medicinas alternativas o tradicionales o naturopatía. Eso históricamente siempre ha pasado. ¿Sí? En otro curso vamos a hablar de las mujeres medicina, de las mujeres sanadoras, de las curanderas, de las brujas, ¿sí? ¿Por qué fueron perseguidas? Todavía en muchas comunidades aún incluso son perseguidas, ¿no? Se les pone esa etiqueta. ¿Por qué ese miedo a la acción terapéutica, al empoderamiento terapéutico de la mujer? De las otras mujeres y de los hombres y del sistema, ¿vale? Bueno, ¿y hay discriminación? Sí, sí hay discriminación. O sea, un curandero hombre puede ser muy discriminativo de una curandera mujer. Aunque son médicos tradicionales, pues sí, pero el hombre va adelante y la mujer va atrás. Entonces, eso es parejo, no importa en qué sistema de medicina estemos, ¿sí? O sea, es una condición que se ha desarrollado culturalmente, socialmente, y que, bueno, hay que superarla, hay que hacerlo a un lado. Vamos a un receso de unos 15 minutillos, ¿sí? Y regresamos. Los que nos estén siguiendo en WhatsApp también, por favor, escriban, pregunten. Los que están en WhatsApp ya deben de tener todas las presentaciones en PDF. Creo que eran 15, si no me equivoco. Chéquenlas. Y no todas las vamos a ver ahorita. Nada más estamos, si se fijan ustedes en esta primera parte, ya abarcamos varios temas. Entonces, de esos, cada una presentación, nada más haremos algún comentario muy breve. Pero va a quedar el grupo de WhatsApp, ya de hecho ya está permanentemente para cursos abiertos. Entonces, hagan las preguntas, los comentarios, y en Facebook también, por favor. Y esto lo vamos a subir después a YouTube en video, porque no pudimos hacer la transmisión. Bueno, entonces vamos a 15 minutos de receso y regresamos. Listo, joven maravilla.